vamos a programar esta expresión que tiene un sumatorio y un productorio. Pero la novedad de este ejercicio respecto a los que hemos hecho de forma anterior es que observar que en este sumatorio incluye todo lo que hay en esta parte de aquí, es decir, es un sumatorio que incluye todo esto. Y dentro de este sumatorio se incluye un productorio. Por lo tanto, en este caso tenemos un sumatorio de un productorio. Están integrados uno dentro de otro. Y esta es la principal novedad. Vamos a programar este ejercicio y observaremos que aplicando las mismas reglas que hemos ido aplicando en sumatorios y productorios que no estaban incluidos unos dentro de otros, pues esto nos funciona. Bueno, comenzamos a programar. Primero vamos a poner CLC, que lo que significaba recordar es que va a borrar todo lo que haya escrito en esta zona de aquí, el Command Windows. Después vamos a decir que nos borre todos los contenidos de las variables de los datos que tuviese el programa, si es que tuviese alguno, y después vamos a empezar ya a aplicar las reglas características. Lo primero que hacemos, como siempre, es antes de calcular ese, mirar a la derecha siendo igual y vemos qué variables necesitaríamos conocer su valor. En este caso, observa que necesitamos conocer previamente A, porque si no, al ejecutarlo nos daría un error. Necesitamos conocer B y necesitamos conocer N. Y J no las necesitamos conocer porque son variables contador que se utilizarán dentro del for. Bueno, pues vamos a empezar. N nos da pista, que es el número de elementos de A, que en este caso coincidiría con el número de elementos de B. Es decir, A y B tienen la misma dimensión. Vamos a poner un ejemplo del vector A, uno cualquiera, en este caso, por ejemplo, 1, 2, 3. Vamos a poner los elementos del vector B, por ejemplo, 3, 4, 5. Y vamos a poner el elemento de n, que será la longitud de A o B. Es indiferente porque recordad que A y B son... Vamos a poner una nota para, a modo de recordatorio, de que quiero explicar alguna cosilla más respecto a esto cuando acabemos de la ejecución del programa. Bueno, como decía, ya teníamos los datos que nos hacen falta para calcular esta fórmula. Ahora vamos a calcular el valor de S, pero vamos a hacerlo como siempre, vamos a dejar unas cuantas líneas en blanco y vamos a poner aquí que es igual a... ¿Hay un sumatorio? Pues recordar que entonces poníamos sumatorio, por ejemplo, sumatorio total. Bueno, pues en este sumatorio total vamos a calcular primero el sumatorio, es decir, vamos a dar este paso, vamos a calcular el sumatorio, este elemento de aquí. Para ello recordar que lo que hacíamos era que el sumatorio le poníamos la variable 0, for i es igual a 1, 2.1, 2.n, aquí he puesto esto porque es justo lo que me dice esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Solamente es traducirlo. Y aquí ya poner el sumatorio, que recordar que era sumat, era igual a sumat más lo que haya dentro del sumatorio, y aquí ponemos el n. Bueno, ahora este paso va a ser importante. ¿Qué hay dentro del sumatorio? Pues aplicamos la regla de siempre. Vamos a poner justo lo que haya dentro del sumatorio, es decir, todo esto que figura aquí, es lo que vamos a poner. Pues lo ponemos, y aquí ponemos a sub i más, atención, en lugar de poner todos los símbolos, vamos a poner, por ejemplo, productorio 1. Y previamente, es decir, entre este espacio y este, tendremos que calcular el productorio 1. Pues pondremos productorio 1 for j igual a 1, 2.1, 2.i. ¿Por qué pongo i? Porque aquí, justo aquí, observar que me está poniendo que el límite es i. Y aquí, pues lo de siempre, productorio 1, aquí, perdón que me he confundido, aquí es productorio 1, pues productorio 1 es igual a productorio 1 por lo que haya dentro del productorio. ¿Y qué hay dentro del productorio? Pues B sub j. Pues nada, ponemos B sub j. Cerramos este bucle y ya está. Bueno, pues ya tendríamos calculado esta expresión. ¿Por qué he puesto el productorio justo aquí? Es decir, entre el inicio del bucle. Bueno, pues lo he puesto porque observar que está dentro del sumatorio. No puede estar fuera. Por lo tanto, el productorio tiene que estar por un lado dentro del sumatorio y por otro lado antes de hacer esta operación. Por lo tanto, este es el lugar donde debe estar. Bueno, pues vamos a ejecutar este programa.
Me va a dar una rata. ¿Dónde está? Probablemente algunas personas al ir escribiendo el programa lo habéis detectado, otras no. Pero no pasa nada. Recordar que es muy habitual a la hora de programar que nos dé algún error. Vamos a hacerlo, vamos a ejecutarlo y efectivamente nos da error en la línea 10. Vamos a la línea 10 y dice, oye, aquí hay un error. ¿Y qué error nos está dando? Dice, oye, es que esto que hay aquí, el prod1, es una variable o una función que no tiene ese valor previo. Bueno, pues vamos hacia arriba y vamos a ver dónde nos hemos equivocado. Observar que el error está aquí. ¿Por qué? Porque aquí he puesto prod en lugar de prod1. Bueno, pues con esto vamos a ejecutarlo a ver si se ha arreglado el error. Bueno, pues parece que sí. Esto ha dado un valor concreto. Vamos a ver ahora este comentario. Bien, este programa lo único que serviría es para hacer esta expresión que tenemos aquí, a este lado, pero solamente para los valores A y B que he puesto aquí. Esto en programación es absurdo. Normalmente lo que hacemos es que esta expresión valga para cualquier valor de A y B, de los vectores A y B, y con la condición de que la longitud de esos vectores sea iguales. Por lo tanto, a la hora de programar, de hacer pruebas, lo pongo así. ¿Por qué? Porque daros cuenta que es muy habitual que al ejecutarlo me dé algún error, como es el caso que nos ha pasado. Y entonces, si tengo que al ejecutar meter los datos del vector y me da un error y después tengo que volver a ejecutarlo y me vuelve a dar otro error, pues tardo mucho en dar esos datos. Por lo tanto, siempre se pone un caso concreto, sobre todo por la rapidez de la depuración. Y una vez que tengo esto, una vez que he comprobado que funciona, que no hay errores, pues podemos ya ponerlo de forma genérica. Introduce valores vector A y esto mismo lo haríamos para el vector B. Voy a hacer un corta y pega, que es más rápido, pero si lo hago hay que acordarse de ir cambiando los valores. Bueno, pues en este caso ya ahora sí, ya tendría el programa que me ha definido la fórmula que tenemos al lado izquierdo.